Hoy voy a hablar acerca del peor de todos. Y voy a leer un versículo, algunos versículos. Hoy vamos a tener algunos versículos. Porque el tema es que hay algo que espero que todos estemos de acuerdo. La venida de Cristo está cerca. ¿Podemos decir amén? Queremos que venga el Señor pronto. Espera, Señor, todavía no me compré el auto, no me casé. No, tengo algunas deudas. El Señor está cerca. Hay señales en todos lados. Hay indicios en todos lados. Hay cosas que pasan que nos ha dicho la palabra del Señor. Y Cristo está viniendo muy pronto a buscar, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sería muy lindo que venga a buscar así el edificio entero, ¿no? Con asiento y todo, y nos lleve, todo flotando. Pero ¿quiénes van a ir con el Señor cuando Él venga a buscar a los suyos? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién está realmente preparado? ¿Sí? La gran pregunta es ¿quiénes van a participar de ese momento, de ese arrebatamiento cuando el Señor venga a buscar? Van a resucitar los muertos en Cristo y los que vivimos vamos a ser levantados con el Señor. Pero ¿quiénes vamos a ser levantados? Porque todos decimos que el Señor está cerca, pero estamos viviendo en función de que sabemos que el Señor en cualquier momento puede venir. Y aunque no venga el Señor, digamos, a arrebatar a todos, tal vez venga por alguno en particular, porque nadie sabe ni el momento en que tenemos que partir para estar o bien con Dios o para estar sin Dios por la eternidad. ¿Quiénes irán con el Señor si hoy fuera el arrebatamiento? ¿Quiénes iríamos con el Señor si hoy Él viniera en este instante, antes de la tormenta, después de la tormenta? ¿Quiénes se quedarán? Y los que se queden realmente va a ser difícil, va a ser muy difícil. Cosas que la palabra de Dios nos dicen que van a pasar. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21, 22. Mateo 7, 21, 22, Reina Valera. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué va a pasar? Entrará en el reino de los cielos. O sea que algunos, por más que estén esperando, sabiendo que viene el Señor, no van a ser partícipes del arrebatamiento y no van a entrar al reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que se llama evangélico, no todo aquel que está en la iglesia, no todo aquel que viene y está en una congregación o es miembro de la iglesia, sino el que hace la voluntad de mi Padre, lo dice el Señor, que está en los cielos. ¿Cuándo puede decir amén a la palabra de Dios? Es palabra de Cristo. Tomen asiento, por favor. Leo otros versículos en Gálatas. Muchas gracias, hermanos. Gálatas 5, 19 y 21. Hay un viejo, una nueva canción que algunos conocen. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. ¿Alguno que conoce esta canción cómo sigue? No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Si va a haber tiempo, tal vez Marcela se va a animar a cantarla. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, una palabra vieja, pero que sabemos que tiene que ver con peleas, enojos, celos, iras, contiendas, disensiones, diferencias, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas, ¿cómo sigue? No heredarán el reino de Dios. Más cortito, se quedarán. Y usted dice, zafé, ni en mi cabeza participo en una orgía. Ni en mi cabeza soy un homicida.
Ya dejé la hechicería hace mucho. Solo me voy a tirar el cuerito. Enemistades. No tengo enemigos. Ay, qué suerte, yo voy a zafar. Adulterio. No, pastor. Fornicación. Tampoco, pastor. Derechito me voy con el Señor. Bueno, qué lindo que fuera así, ¿no? Pero eso es un listado muy, muy cortito de aquellas cosas, estilos de vida que Dios nos dice, no tiene que ver con la esencia de Dios. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, y se refiere a estos versículos, hay otros antes de este en el 10 y hay un montón más. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios por aquellos que cumplimos con este requisito. En este último versículo Dios nos dice quiénes van a ir con el Señor cuando Él venga a buscar a los suyos. O quienes cuando parten a la eternidad van a estar con el Señor. Los que han creído en Cristo, los que han aceptado a Cristo en sus corazones y han sido lavados de sus pecados por la sangre de Jesús, por la fe en la sangre de Jesús, santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. Porque allí en el mundo, no sé cuántas de estas cosas, pero qué pecado, qué pecaminosa es la vida, y aunque no sea horrorosa, el peor pecado es no reconocer lo que Cristo hizo por nosotros, que vino para darnos salvación. Pero también, como decía antes, hay una lista de los excluidos del reino, los que no han nacido de nuevo, los que siguen viviendo en pecado, una naturaleza pecaminosa sin cambiar, aquellos que no nacieron de vuelta, que hicieron una oración, que se sientan en la iglesia, que cantan himnos, que ofrendan, pero que no han nacido de vuelta, que no han muerto a su vida pasada y siguen siendo las mismas personas. Con el Señor van a ir aquellos que han sepultado su vieja naturaleza, como lo vemos cada vez que hay un bautismo, sepultado a la vieja naturaleza y una nueva vida, que es la vida del Espíritu Santo de Dios, con sus características, con la identidad de Dios, con las características de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sería terrible pasar la eternidad en el infierno, un poco más terrible que este mes de marzo, bastante más terrible yo diría. ¿No te gustó marzo? ¿Mucho calor? Bueno, imagínate el infierno. Hay una pequeña lista de esos estilos de vida excluyentes que se amplían en distintas partes de la Biblia. Están los pecados que más llaman la atención, que la gente quizás conoce, ¿no? O que cree que la iglesia o alguien dice que no está bien hacer determinadas cosas. Los más notables, los más conocidos, los que parecen más terribles, pero no son peores que otros. Tal vez tengan alguna consecuencia diferente. Pueden ser peores en algún aspecto, pero hay muchas cosas que la palabra de Dios nos dice, si prestamos atención, que tienen que ver con esa naturaleza pecaminosa que no coincide con su esencia de santidad. Y esa naturaleza pecaminosa que no coincide con su esencia de sanidad nunca va a poder ser arrebatada. Porque como dice la palabra, aquellos que tengan el Espíritu Santo del Señor cuando reciben a Cristo en su corazón, aquellos son los que van a ir con Él. No se nombra un solo tipo de desobediencia, por lo que ustedes ven, y hay muchos más versículos. Los pecados sexuales sí están mencionados, pero también los celos, las envidias, la idolatría. Todo aquello que significa una vida fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el tema es que usted, claro, quizás esto no sea lo que le afecta. Y aunque todos los pecados son pecados, pero algunos son peores por lo peligrosos que son. Y que necesitamos también analizar a ver si realmente estamos tranquilos pensando que si Cristo viene va a estar todo bien, pero si miramos a nuestro corazón, quizás nos estamos engañando. ¿Cuál es el pecado más peligroso? ¿Cuál es el peor de todos los pecados? ¿Cuál es el que tal vez pasa desapercibido? O más desapercibido que los demás,
Y yo sé que no estoy robando, sé que no estoy haciendo algún pecado sexual, pero tal vez no me doy cuenta que en mi corazón hay un pecado que de la misma manera me va a impedir irme con el Señor, porque estoy en una vida carnal, fuera de la voluntad de Dios. Hay una palabra que ni los médicos quieren nombrar. Me recuerdo cuando me decían, me daban una palabra que es complicada, uno sabía, pero es sinónimo de algo muy malo. Y una vez un hermano dijo, el orgullo es el cáncer del alma. El principio de todo pecado y el pecado en su forma final. Y tiene bastante razón. Recuerdan todos cómo empezó el pecado. El pecado que corrompió al mismísimo Lucifer, el ángel de Dios, o a Satanás, si quieren darle nombre de ahora, en el principio mismo. Miren lo que dice Ezequiel 28, desde el versículo 11, voy a leer la NBI, Nueva Versión Internacional, porque Dios allí le dice a su siervo que entone una elegía al rey de Tiro. ¿Y cómo el rey de Tiro si el rey de Tiro no estaba en el jardín del Edén? Está hablando directamente acerca de Lucifer, de Satanás en el comienzo. Miren, el versículo 12. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, bueno, algunos más. Difícil de interpretar para los hermanos, pero que usted ni conoce. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, sabemos que es el oro, y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse, dice Dios. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. ¿Cuál fue esa maldad por la cual fue expulsado de Dios? Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. A causa de tu hermosura, te llenaste ¿de qué? De orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra. Un ángel creado con todo el honor, con todas las cosas, y un ángel que realmente Dios valoraba. Con un gran poder que no se asemeja al de Dios, porque solo Dios es omnipotente, pero con muchas capacidades. Pero el orgullo entró a su corazón. No estaba blindado su corazón. Era tan capaz, tan fuerte, tan perfecto, tan hermoso, que dejó lugar al orgullo, el orgullo le dio lugar a la rebeldía le dio lugar a tantas otras cosas que hicieron que Dios dijera, no, acá, perdón, pero no se puede. Es el origen de todos los pecados, cuando nos rebelamos contra Dios para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Hay una palabra en 1 Timoteo 6:10 que dice que la raíz, usted conoce, la raíz, el comienzo, la base de todo pecado es ¿qué cosa? El amor al dinero. No el dinero en sí. Pero ¿por qué ese amor al dinero es esa raíz de cualquier pecado? Porque tiene que ver con esto. Y Lucifer tenía toda la riqueza y la gloria y el oro y las piedras preciosas.
Pero el amor a eso más que a Dios. El orgullo que hace que uno ame el dinero significa yo quiero tener más que otro, yo quiero ser más que otro, yo quiero que los demás me admiren, yo quiero ser más importante que los demás. Quiero que los demás digan, mira todo lo que logró en la vida. Es bueno lograr cosas, seguro, pero ¿cuál es tu motivación? Era bueno, Dios le dio toda la riqueza a Lucifer. Dios dice que le dio todas esas cosas, lo vistió con esa magnificencia. Entonces, ¿está mal tener cosas? No, pero ¿cuál es tu motivación? Y como seres humanos, si a Lucifer, que fue creado con un propósito especial, le entró el orgullo, qué fácil es el orgullo también entrar en nuestro corazón. ¿Podría una persona que le da lugar al mismo sentimiento por el cual fue echado Lucifer del cielo y para quien Dios le creó el infierno para él y todos sus seguidores, puede alguien que vive con eso en el corazón poder ser arrebatado al cielo y que Dios le diga, bienvenido, buen hijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Es el mismo espíritu de Lucifer. El orgullo, la vanagloria, la rebeldía que produce eso. ¿Qué es el orgullo? Es algo que Dios aborrece absolutamente. La palabra está llena de algo que es tan venenoso y tan peligroso porque entra sin que nos demos cuenta. Proverbios 6, 16, voy a leer palabra de Dios para todos que está muy clarito. Escuchen, el Señor odia 6 cosas, mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Primero, ¿qué cosa? Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Y este último con el primero, que los ojos orgullosos, están unidos, porque la palabra de Dios los pone juntos después en otro lugar. Porque uno es consecuencia del otro. Ahora, yo no conozco tantos versículos, pastor, de que hablan del orgullo, que es un pecado. Saben, el orgullo está representando a través de distintas palabras, desde el original y transferido al español. Pero usted va a encontrar soberbia, altivez, falta de humildad, vanidad. ¿Vio la vanidad? ¿Quién es el símbolo de la vanidad en el reino animal? El pavo real. Vanidad, altanería, egoísmo. ¿Y quién dice la Biblia que es una persona orgullosa? ¿A quién afecta el orgullo? Usted dice, no, a mí no. Pastor, perdón, pero yo paso. Yo pavo real no soy. Alguien que decía, desde lo secular, ¿no? Está bien que uses perfume, está muy bueno que uno huela bien. Me gustan los perfumes. Una de las primeras cosas que, como viajaba afuera, que le regalé a Ruth cuando éramos novios era un perfume, por supuesto importado. Con el tiempo me enteré, ¿usted puede creer? El primer regalo, no era el primero. Después me dijo que estaba picado, que cuando lo abrió estaba agrio. Qué mala pata. Tanto elegir un perfume para tu novia y estaba mal. Debe haber entrado una mosca, no sé cómo, porque vio el versículo que dice una mosca echa a perder un perfume muy rico. Bueno, cuando lo fabricaban seguro que una pequeña mosquita metió su patita por ahí. ¿A quiénes se afecta el orgullo de tal manera que terminen en una condenación semejante como la del mismo Lucifer? Todos decimos, yo no tengo orgullo, pastor. Yo no. Y ahí mismo, ya cuando decís yo no, es muy probable que estás cayendo en el orgullo de ser tan correcto, tan piadoso, tan perfecto, que no tenés orgullo.
Es tan tramposo el orgullo, tan tramposo, que el solo hecho de decir, yo no tengo orgullo, yo soy muy cristiano, yo soy muy correcto, digamos, yo soy mejor que los demás, el otro hermano mira cómo se porta, mira cómo hace, mira esa hermana, mira aquel, mira el otro, yo no. Piedad envuelta en orgullo espiritual, que es el peor de todos los orgullos. Creerse mejor que otro espiritualmente, creerse más justo que otro, creerse más correcto que otro en la iglesia, creerse que tengo la doctrina mejor y considerarme superior por eso, con más dones, con más capacidades, con más talentos, con mejor performance, con mejor habilidad para hablar, para cantar, para tocar, para hacer algo. Creérmela es fruto del orgullo. Y les puedo asegurar que entra tan fácil acá y acá. Pero así como entró en Lucifer, y el orgullo le habrá costado más entrar en Lucifer, porque él dice la Biblia que era perfecto, correcto en todo. Imaginen nosotros que ni siquiera somos eso. Lo fácil que encuentran un agujerito y se instala y hace un nido. El predicador Charles Spurgeon, que nació hace ya casi 200 años atrás, predicador, ha predicado a tantas personas de Cristo, ha llevado a tantas personas a Cristo, escribió lo siguiente: el orgullo, lo voy a leer, el orgullo es un pecado omnipresente. El orgullo es tan natural en el hombre caído que brota en su corazón como la maleza en un jardín bien regado. Hablando de riego, qué suerte, no va a haber que regar las plantas hoy. Cada toque del orgullo, ¿no?, a nuestra alma es maligno, como decir, venenoso, mortal. Hay cosas que nos jactamos porque creemos que destruimos en nuestra vida y estamos contentos porque él dice, habla de las zorras pequeñas que nos hablan la palabra de Dios, que tenemos que destruir. Dice, destruimos las zorras pequeñas y ya el mismo hecho de pensarlo, nos estamos jactando de eso y termina siendo un orgullo. Él termina diciendo, ninguno tiene más orgullo que los que sueñan o piensan que no lo tienen. El orgullo es un pecado con 1000 vidas. Parece imposible destruirlo. Y le doy toda la razón. Con razón Dios respaldaba su ministerio. Es que el mayor problema es que la mayoría de nosotros, de la gente, no se da cuenta cuando le da lugar al orgullo en su vida. Puede afectar aún a los pastores. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:6. La Nueva Biblia Viva lo dice así. El obispo no puede ser un recién convertido, un nuevo, ya que corre el riesgo de enorgullecerse. La Reina Valera habla de un neófito y la gente tiene que ir a buscar el diccionario a ver qué es neófito. Entonces esta Biblia te lo traduce un poquito. El obispo no puede ser un recién convertido, ya que corre el riesgo de enorgullecerse y caer en la misma condenación en que cayó el diablo. Clarísimo. El que cae bajo los efectos del orgullo en cualquiera de sus manifestaciones, cae bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Aún un pastor, aún un líder, aún un ministro, aún un hermano de muchos años, a la gente dentro y fuera de la iglesia, especialmente en estos últimos tiempos. 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2, NTV dice, pues la gente solo tendrá, habla de este tiempo, mire si no habla de este tiempo, de los últimos tiempos, la gente tendrá amor solo por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros, o sea, ensuciarán a otros para defenderse a sí mismos.
y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán soberbia. Ahí tiene uno de los casi sinónimos del orgullo. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Miren lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Uno a veces encontramos que la iglesia está compuesta por seres humanos, en los que Dios todavía está tratando, y a veces quisiéramos que la iglesia fuera perfecta y que no hubiera ningún error, que todos seamos muy buenos cristianos. Pero en Corinto, la iglesia en Corinto recién había empezado el cristianismo. Estábamos en lo mejor de la historia del cristianismo, pero miren lo que pasaba en la iglesia. 1 Corintios 5, versículo 1 dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, le dice la iglesia, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Apóstol Pablo, qué incorrecto políticamente. Hay que amar al pecador. Claro que hay que amar al pecador. Dios amó tanto al pecador que ha enviado a su Hijo, pero aquel que no valora lo que Dios hizo, aquel que sigue viviendo en pecado, Dios amaba a Lucifer, pero Lucifer se pudrió. Ellos estaban orgullosos porque decían: miren qué modernos somos. Amamos a todos. No juzgamos a nadie. Aceptamos a todos por igual. No importa lo que hacen. Miren cómo hemos avanzado. Antes la gente decía: esto es pecado, aquello está mal para los cristianos. Ahora está todo bien. Mientras digas que sos cristiano y te congregues y ofrendes y diezmes, entonces está bárbaro. Orgullosos de su modernidad, de su avance, de su teología liberal. Y Dios le dice: están llenos de orgullo podrido, que no sirve. Porque esa persona va a contaminar toda la iglesia y debieran tomar una medida, porque esa persona simplemente ya está desconectada del cuerpo de Cristo, porque algo que está en pecado ya se desconecta automáticamente de Dios. Pero ustedes tienen que hacerles saber eso. No es que la iglesia tiene que tomar una medida. La iglesia no toma medida con las personas que están en pecado. Las personas, ellas mismas, cada uno, cuando vivimos en pecado, nos separamos de la rama. Es como una rama cortada y se muere, no tiene vida. Pero lo que hace la iglesia es decirle: mira, querido, vos estás cortado de la iglesia. Es como cualquiera que tiene un cáncer en este dedo. Lo que hacen es cortarlo, si no se puede detener, para que no contamine el resto. Entonces la iglesia no corta a nadie, uno se corta solo, pero la iglesia tiene la función de decirle: querido, estás muerto, porque el que está en pecado no puede estar con Dios. Tenés que recapacitar, arrepentirte, cambiar. Y ellos estaban orgullosos de que aceptaban las cosas como están. Qué parecido después de tantos años con la iglesia actual. Ya no hay más pecado porque está todo bien. Pero Dios dice: no está todo bien. Lo que es pecado. Y cuando hay pecado, hay una naturaleza de pecado, una persona que ha vuelto a vivir en esa vida de pecado, se ha descolegado de Dios. Y si viene Cristo, no va a ir con Él. Una iglesia que porque había un pecador al que no estaban tratando incorrectamente, toda la iglesia se quedaba en una historia de orgullo, y Dios dice: yo no lo puedo aceptar. Ustedes están tan mal como Él, porque tienen orgullo de algo que está mal.
Proverbios 13:10 dice, el orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. El orgullo afecta todo, de una forma maligna todas nuestras relaciones. El orgullo afecta nuestra relación con Dios porque pongo mi yo, mis ideas, mis puntos de vista, la valoración de mí mismo, de mi voluntad, por encima de Dios. Para que Dios haga lo que yo quiero en lugar de yo hacer lo que Dios quiere. Entonces, vengo a la iglesia vez tras vez para decirle, Dios, quiero que hagas esto, pero nunca tengo los oídos abiertos para ver lo que Dios dice, hijo, quiero que hagas esto. El orgullo es algo que afecta a esa relación con Dios, porque donde saco a Dios del primer lugar en mi vida, ¿qué dice la palabra de Dios? El primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Cuando saco eso y me amo a mí mismo más que a Dios, amo más mi comodidad, amo más mis pensamientos, amo más lo que a mí me gusta que a Dios, ya Dios no está en primer lugar. Y está afectando mi relación con Él. Pero también afecta la relación entre los hermanos. Como dice el versículo anterior, el orgullo lleva a conflictos, entonces en la iglesia se producen conflictos. ¿Por qué? Porque yo me creo mejor que el otro, o porque yo no pienso así, o porque yo pienso distinto. El orgullo afecta a los matrimonios, la relación entre los esposos, porque el conflicto siempre surge desde el ego, desde el amor propio, desde que todos debieran pensar como yo, entre padres e hijos, entre el patrón y el empleado, o al revés, entre el maestro y el alumno, y entre toda la gente en general. De acuerdo al tipo y a la forma de orgullo que haya en nuestra vida, va a ser afectada nuestra relación con Dios y con todos los demás. El orgullo en la Biblia y la soberbia no solamente destruyeron a las personas, así como fue destruido también el ángel, o sea, Lucifer. No solamente destruye la relación con Dios y con los demás, sino que ha destruido a Israel. El orgullo de Israel fue causa de muchas de sus caídas y también ha sido la causa de la caída de naciones enteras que se han ensoberbecido. Recuerden cuando se construía la torre después de la cual, la torre de Babel, después de la cual Dios tuvo que intervenir. Pero cuántas naciones desde su orgullo y su vanagloria y creerse que son mejores de los demás y hacer añicos a otras naciones, también Dios la toca y dice, bueno, ¿te haces el vivo? ¡Bum! Proverbios 16:18 dice, al orgullo le sigue, ¿qué cosa? El orgullo va delante de la destrucción. O sea, si alguna vez vas a caer, es porque antes hubo orgullo. El orgullo de creer que podías manejarte solo. Siempre que caes en un pecado, va a ser precedido por el orgullo. ¿Cómo, pastor? Nunca tuve orgullo. ¿Sabes qué pasa? Pensás que lo vas a poder manejar. Pensar que lo vas a poder vencer. Pensar que no necesitas la ayuda de Dios. Pensar que no tenés que quebrantarte, humillarte, tirarte al piso y decir, por favor, Señor, no voy a poder con esto. Yo voy a poder. Yo puedo. Yo soy fuerte. Así dicen los borrachos, así dicen los adúlteros, así dicen con la pornografía, así se dice con cualquier cosa. El problema es, yo voy a poder. Y eso es creer que yo soy mejor que Dios. Y inmediatamente después de eso, ¿qué pasa? ¡Pum! La caída. Al orgullo le sigue la destrucción. Esta versión era diferente. A ver cuál pusiste, por favor. ¿Lo ponemos de vuelta? Bueno, no importa. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería, el fracaso. Hermanos, debemos revisar nuestro corazón. Si guardamos sentimientos y actitudes, ahí está el versículo, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes
de la caída. Así de peligroso, de malo, de venenoso, de destructivo es el orgullo. Revisemos nuestro corazón a ver si realmente guardamos sentimientos, actitudes tan pecaminosas como los que derivan del orgullo y de la vanagloria. Y pidamos perdón a Dios. Y también su ayuda para vivir alejado de este mal tan destructivo. Como padre, como esposo, como empleado, como empleador, como líder, como miembro. Porque todos pensamos que es muy fácil para el predicador o para la persona que dirige que le pegue el orgullo, porque qué lindo que canto o que toco. Pero estás ahí abajo y el mismo orgullo que puede afectar acá, afecta ahí, viene así a tu corazón. Todos estamos expuestos. Hoy comenzábamos el ensayo a la mañana y leímos el salmo la palabra de Dios en Mateo cuando dice que el sembrador salió a sembrar y sembró la palabra de vida, pero después salió el enemigo y sembró cizaña. La palabra de Dios hizo eco en nosotros, pero recuerden que acá todo el tiempo el enemigo está sembrando cizaña. Un poquito que te descuidaste y te dice, mira qué fuerte que está el volumen. Yo soy mejor que el sonidista. Mira cómo se equivocaron. Mira mira aquel. Enojo, situaciones, pero orgullo. Tira semilla de orgullo a patadas. Porque sabe que eso es tan difícil de detectar, tan difícil de detener. Pero ahí estamos nosotros diciendo, Señor, perdón. Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, usted, yo, a mí, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Tampoco más bajo. No puede decir, soy una basura, porque sos un hijo de Dios. Hay que encontrar el equilibrio, pero tener un concepto de mí que no fuera dentro del proyecto de Dios más alto de lo que debo tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Tener un don y que alguien resucite de la muerte puede llevarme a la muerte espiritual. Vio Mateo cuando dice, yo no los conozco, pero yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros, yo no los conozco. Lucifer puede decir, pero mirá, Dios me diste esta ropa tan linda, me hiciste el principal. Afuera, viejo. Pero yo sanaba enfermos. Afuera, no te conozco. Hay orgullo en tu corazón. Vamos a estar de pie, por favor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51. No hay nada mejor que venir a la iglesia con un corazón humilde, contrito, humillado. Pero quiero leer Santiago 4:10 en la NTV. 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. En el versículo anterior al primero que leímos, y esto, en el tercero, esto era alguno, pero ya habéis sido lavados. Antes hay un listado que no es el que leímos, que dice los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Hay algún acto de injusticia en tu vida con tu prójimo, con tu empleado, con tu empleador? El mundo está lleno de injusticia y por eso está condenado por el pecado. Pero la injusticia no debiera estar entre los cristianos.
¿Hay un trato injusto alguna vez con tu hijo, con tu cónyuge, con tu líder, con la persona a la que estás ministrando? Los injustos, aclara bien después, no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas cosas son injustas y no le prestamos atención? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Ahora, lo peor es que esto se lo está diciendo a los cristianos. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desde el orgullo. Desean solamente lo que les dará placer. Miren lo que dice Dios a los cristianos: adúlteros. No, yo no estoy en adulterio. Sí, hermano. Dios te llama adúltero si realmente hay orgullo en tu corazón. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace, ¿qué cosa? Enemigo de Dios. No, vos podés tener enemigo a tu vecino, a algún político, pero tener de enemigo a Dios no se lo recomiendo a nadie. Mirá si tuvieras como enemigo al increíble Hulk. Eso sería un problema, te da una piña. Pero tener como enemigo a Dios, más complicado. Se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone, resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y el diablo, huirá de ustedes. Resistan al diablo y el orgullo, huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Hoy lo único que vemos en el culto es saltar, bailar, gritar, hacer mucho júbilo. Pero si decís que la Biblia dice que tenemos que derramar lágrimas y arrepentirnos, no, mejor me voy a otra iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Palabra de Dios. Marce, nos quedan 2 minutos. Vamos a hacer la primera y la tercera estrofa. Para todos acá tengo las palabras. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad. Pensé que iba a ser a capela, pero bueno, si alguien puede acompañarla, mejor. ¿Lo tenés? Ah, sí. Y todos aquellos jóvenes de alguna época que lo cantamos, te invito a cantarlo. Y si no, aprenderlo, porque la venida del Señor está cerca y Él viene a buscar una iglesia purificada, una iglesia sin orgullo, una iglesia humilde, una iglesia santa, una iglesia apartada del mundo y del pecado. Y los que no, se van a quedar. La venida de Cristo se acerca, pronto
¿Estás preparado para la venida del Señor? Todavía Él no vino. Todavía hay tiempo para hacer lo que dice la palabra del Señor. Arrepiéntanse, derramen lágrimas por lo que han hecho en arrepentimiento, humillándonos delante del Señor. En esta mañana, digamos, Señor, quiero que vengas, pero antes quiero que me prepares. Quiero que revises mi corazón, mis intenciones, mi vida, para estar en santidad y estar preparado para tu venida. Aquellos que nunca han aceptado a Cristo y se han arrepentido de sus pecados y no fueron justificados, aunque tengan la religión más linda, pero sin Cristo te vas a quedar. En esta mañana podés decirle, Señor, necesito a Cristo. Si te alejaste de Dios, te alejaste de la iglesia, si haces lo que vos querés, a tu manera, si no te importa el cuerpo de Cristo y no vivís en humildad y en unidad, respetando a las autoridades de la iglesia, estás haciendo la tuya y eso tiene que ver con el pecado más terrible, el más malo, el pecado del orgullo, venenoso, mortal. Si no más a tu prójimo, no más a Dios por sobre todas las cosas, tiene que ver porque el orgullo hizo un nido en tu corazón. Es tiempo de patear ese nido y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Eres perdonador. Si Dios nos dice que perdonemos, es porque Él también perdona cuando nos arrepentimos. Levantemos nuestras manos al que es digno de toda gloria y honra, al que limpia nuestro corazón, al que te quiere preparado, al que te quiere preparar para su venida. Nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra No hay problema si dejas de cantar y decir, Señor, perdóname. Aprovecho este minuto, Señor, para pedirte perdón. Ayúdame. Cúbreme con la sangre de Cristo. Quiero estar preparado para tu venida. Amén. Gracias, Dios.
Gracias porque tú perdonas. Inclinamos nuestro corazón, Señor, y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Te ponemos todo pensamiento de pecado, toda práctica de pecado, todo error que hayamos cometido. Te pedimos perdón, Señor. Pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, porque queremos estar preparados para tu venida, Señor. Queremos estar preparados para cuando tú vengas. Estamos en los últimos tiempos, cuando tú vengas a levantar a tu iglesia. Queremos estar allí esperándote, Señor. Hay tantos errores que cometemos cada día. Hay tantas actitudes que provienen del orgullo y no nos damos cuenta. Y nuestra alma se contamina. Pero en esta mañana queremos pedirte perdón. Queremos que limpie nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestras relaciones contigo y con la gente, con nuestros hermanos. Señor, pasa con tu rejilla limpiadora de pecados, con la sangre de Cristo, por cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo mal, de todo pensamiento de mal, de todo error, de toda falta, de toda mundanalidad, de todo lo peligroso. Señor, limpia los corazones en esta hora. Dale lugar al Espíritu Santo, que haga que la obra de Cristo una vez más se efectúe en tu corazón, el perdón de Dios. Señor, es fiel y es justo para perdonar a aquellos que confiesan su pecado, que se arrepienten. Dios está preparando una iglesia diferente al mundo, una iglesia en santidad, una iglesia humilde, una iglesia llena de amor, una iglesia gloriosa, una iglesia llena del Señor. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Decirle, Señor, yo también quiero ser parte de la iglesia que venís a buscar, Padre, nos humillamos delante de ti, con un corazón quebrantado, contrito. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Te damos gracias, Señor. Cantamos con todo júbilo al Señor porque Él es digno. Dale gloria, que es digno, levanta tu voz y dale toda la gloria. Dios, eres impresionantemente digno, Él es santo, Él es amor, Él es glorioso. Y en esta mañana quiere bendecirte. Sí, Señor, tú eres todopoderoso, Señor. Ayuda a los que están necesitados, a aquellos que han caído, que se levanten, pero también a aquellos que están enfermos, que están con problemas, que están con dificultades en distintas situaciones. Oramos, Señor, oramos con fe por un milagro. Señor, que nuestra oración sea la correcta, que nuestra intención sea la correcta, para que podamos recibir esa respuesta tuya, Señor, esa respuesta del cielo. Oramos